arrancó El Café de la Tarde, el podcast donde las conversaciones importantes se disfrutan mejor con invitados especiales, temas de actualidad y reflexiones que inspiran. Cada episodio es una experiencia única, llena de conocimiento, diálogo y buena compañía. Escúchanos, relájate y acompáñanos, porque la tarde sabe mejor con un buen café y una gran charla. Acompáñanos en Frontera 95.1, la ley del FM. Muy buenas tardes, amigos de Radio Frontera 95.1. Qué placer enorme pues poderles saludar y acompañar en esta bonita tarde. Una tarde maravillosa, pues un sábado, fin de semana, y nos sentimos muy contentos y bendecidos de poder compartir este primer episodio de nuestro podcast El Café de la Tarde. Les saluda Dania Lemos y como staff de locutores también me encuentro con el ingeniero Francis Lemos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, para nosotros pues es un placer estarles acompañando. Gracias por estar acá con nosotros. Queremos decirle de que hoy es una tarde espectacular, una tarde pues de mucha bendición, porque qué importante es aprender y conocer la opinión de los demás. Queremos decirles que también tenemos invitados muy especiales, a quien voy a ceder también la palabra a Dania Lemos para que ella pueda presentarnos. Así es, y es que el día de hoy nos acompaña a mi lado izquierdo el ingeniero Erling Lemos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mucho gusto, es un placer estar aquí en esta tarde, ¿verdad? Privilegiado por ser parte de este primer episodio de este podcast, y a Frontera también por permitirme estar hoy compartiendo con ustedes. Estamos conociéndonos para compartir nuestros conocimientos. Mi nombre es Erling Lemos, trabajo con World Vision, ¿verdad? Aquí en el Teatro Moncagua, municipio de Camasca. Muchísimas gracias, ingeniero, y también nos encuentra una persona muy reconocida en Camasca, Intibucá, como lo es la bachiller Lili Carmelina Cruz. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer, ¿verdad? Muy enorme el estar acá, un privilegio, ¿verdad? Que Dios nos brinda, el estar acá con ustedes, ¿verdad? En esta tarde y poder, ¿verdad? Compartir experiencias, ¿verdad? Que hemos pues convivido, ¿verdad? Como es ser el núcleo familiar, ¿verdad? Que es muy importante. Así es. Es correcto. Y creo que es bien importante, más que todo, mencionarles. Muchos se van a estar preguntando cuál es el tema que vamos a hablar hoy. Y creo que es importante recalcar que hoy estamos en lo que es el mes de la familia. Así es. Y si hay algo bien importante en nuestra sociedad, es que, y creo que a nosotros, a Lili y a Erling, se nos dijeron en la escuela que la primera escuela de nosotros no era la escuela académica, ¿verdad? Sino la familia. Entonces, es la familia donde surge, todas aquellas buenas consejos, prácticas, donde salen aquellas buenas personas, salen también las instrucciones de padres a hijos. Así que queremos hablar principalmente del tema que pareciera que fuera tan chiquito el nombre, pero la palabra familia es precisamente uno de los temas que hoy vamos a tratar, porque sabemos que aparte de ser un tema tan maravilloso, aparte de ser un nombre de familia, enfoca amor y muchas cosas más, hoy por hoy se ha vuelto un tema controversial, un tema polémico, y creo que son cosas que muchos de los que están hoy conectados con nosotros debemos saber, debemos conocer cómo inicia la familia, cómo se desarrolla la familia, y podemos de repente comparar Erling y Lili, cómo está la familia, cómo era la familia y para dónde va la familia. Porque sabemos que son estas etapas las que nos van a llevar a nosotros a de repente ser una sociedad productiva o una sociedad que de repente no dé frutos y que seamos ante los ojos del mundo una sociedad negativa. Entonces, a raíz de eso, pues
Sí, y creo que a raíz de eso, de lo que hemos hablado, nos sentimos como privilegiados de poder contar con dos personas de diferentes etapas o diferentes generaciones. ¿Y por qué? Porque las experiencias son diferentes. Tal vez podemos vivir en un mismo lugar, en un mismo ambiente, las experiencias son totalmente diferentes. Así que iniciamos, Francis, su primera pregunta para nuestros invitados de hoy. Bien, creo que es bien importante el saber. Yo sé que estamos, Dania Lemus, enfrente de dos personas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y para empezar a romper ese paradigma que tenemos, la pregunta va a ser la misma pregunta para los dos, es ¿cómo se conforma una familia? Muy bien, primeramente tenemos que definir qué es una familia, ¿verdad? Y si nos basamos en la literatura que hemos escuchado por mucho tiempo, ¿verdad? En palabras de nuestros maestros de escuela, colegio, universidad, sabemos que es una estructura que da la base de una sociedad, y es un grupo de personas que están constituidas los define por una consanguinidad. Estamos hablando de un padre, una madre, hijos, o algo más constituido legalmente, puede ser un hijo adoptivo. Ahí definimos el concepto de familia. Partiendo de eso, pues entendemos que diferente, pero en la medida que podamos correlacionar esas ideas y definir que la familia siempre va a ser la base de una sociedad, y de ahí partimos para tener una sociedad más justa, una sociedad con mayor construcción de valores y otros aspectos más que pues los vamos a estar definiendo. Entonces, partiendo de ahí, de verdad, pues, podemos empezar. También la misma pregunta, ¿verdad? Para Lili, que aún nos acompaña. Ya usted mencionaba el tema qué es la familia y cómo se conforma la familia. Sí, ¿verdad? Es muy importante la familia, pues la palabra lo dice, ¿verdad? Es el núcleo más importante que tenemos, ¿verdad? Dentro de la sociedad, ya que quien me antecedió dice, ¿verdad? Se forma de hijos, padres, abuelos, ¿verdad? Tíos. Entonces es un núcleo en conjunto, en el cual si nosotros, ¿verdad? Llevamos a cabo este grupo, realmente pues no nos faltaría nada, ¿verdad? Porque entre la familia, pues si nos llevamos bien, todo lo tendríamos, ¿verdad? No nos faltaría nada. Y ahí podemos ver recalcado algo en lo que dice Lili, el tema de llevarse bien con la familia. Creo que a estas alturas de la vida, independientemente cómo nosotros categoricemos a la familia o qué definición le demos, este es uno de los puntos más claros y más importantes por el cual siempre lleva el nombre de familia, ¿verdad? O ese título que nosotros le asignamos o que la misma sociedad le asigna. Yo quisiera preguntarles el hecho de ¿cómo es un hogar? Vaya, en aquella época, Lili, ¿cómo es un hogar o cómo era conformado un hogar? Bueno, el hogar, pues sabemos, ¿verdad?, que es un núcleo familiar en donde hay un padre, una madre, hijos, en los cuales pues también, ¿verdad?, se trabajaba en conjunto. Bueno, en aquel tiempo pues como siempre, ¿verdad?, trabajábamos en conjunto, cuidando, podríamos decir, ¿verdad?, animales, crianza, ¿verdad?, de gallinas,
cuidando también alguna vaquita que tuviéramos, ¿verdad? Entonces pasábamos ocupados, ¿verdad? Tanto nuestro padre también como nuestra madre siempre nos mandaban, ¿verdad? Antes de irnos para la escuela a realizar un trabajo, ¿verdad? En el cual pues teníamos que dejar o la leña, ¿verdad? En la casa o la ropa lavada. Y nos mandaban a bañar porque caminábamos 2 horas, ¿verdad? Para poder llegar a la escuela de la comunidad donde vivíamos, ¿verdad? Caminábamos 2 horas. Entonces a las 4 de la mañana nosotros ya nos estábamos, ¿verdad? Bañando para poder salir a las 6 de la mañana y llegar a las 8 de la mañana a la escuela. Claro, y qué interesante. Creo que todo lo que Lili está diciendo es un tema bien controversial, porque eso era lo que había antes. En primer lugar, compromiso. En segundo lugar, en la familia había algo muy importante que era delegación de asignaciones. Ahora, Erling, ¿qué está pasando con la delegación de asignaciones en la familia hoy por hoy? Muy bien, Lili lo mencionaba, ¿verdad? Una familia más nuclear tradicional, compuesta por padres, hijos, abuelos, tíos, familia constituida por muchas personas. Y en la actualidad pues ya son más familias monoparentales, constituidas nada más por una persona, es decir, una mujer sola o un hombre solo, creciendo de repente 2 hijos, un hijo o incluso más. O familias más nucleares, compuestas por un padre, una madre e hijos, viviendo por aparte, por separado. Los roles quizás cambian porque, como lo mencionaba al inicio, tanto la cultura y las tradiciones y todo el auge que ha venido revolucionando el concepto de familia ha creado roles muy diferentes. Antes teníamos quizás asignaciones bien estrictas, o en el sentido de un concepto más patriarcal, roles bien definidos por un hombre como un proveedor, una mujer como una ama de casa. Sin embargo, en la actualidad pues encontramos un hombre trabajando, una mujer ya trabajando laboralmente, conceptos que hoy definen una familia en ese sentido, hijos que tienen más libertad de ser escuchados o de tener un espacio más aceptado. Antes era más rígido, incluso familias que no tenían un concepto de educar a sus hijos o no, en el sentido de enviarlos a la escuela, tenían conceptos muy arriesgados, y eso hoy pues lo vemos muy diferente. Ahora hay más libertad porque hay derechos, pero sin embargo cambia y a veces lo que queremos para bien a veces termina siendo para mal, porque entendemos de que la familia es como una empresa, y esto hay que trabajarlo constantemente, y si no se administra bien una empresa, prácticamente es como lo conocemos de manera conceptual, se va a la quiebra, ¿no? Y si lo basamos a una familia, que podemos tener ese concepto así relacionado, mal administrado un hogar en términos de la comunicación, las asignaciones y los roles, pues vemos lo que vemos actualmente, una estructura rota, y donde hijos e hijas, padres y padres, no existe esas vías fluidas de comunicación, y nuestra sociedad realmente amerita que se le dé importancia a la familia. Así es. Y hoy por hoy pues es poco lo que se trabaja, y nuestro rol como, si lo vemos desde mi rol como un hijo, o si lo veo de un rol como persona asignada a una organización, pues tenemos un papel fundamental de trabajo que hay que hacer, y de inmediato lo puedo decir, porque la familia sí necesita que se le dé la mayor importancia. Y uno de los aspectos bien importantes que podemos pues visualizar, ¿verdad? No son los tiempos, como normalmente se dice, que
cambian, sino somos lo que le inyectamos a la comunidad en sí o lo que le inyectamos a la sociedad. Y en este caso podemos recalcar uno de los puntos que habló Lili, es el hecho de que ellos cuando iban a la escuela, cuando eran pequeños, regresaban a casa y tenían como asignaciones diarias. Ahora, si comparamos eso, Erling, ¿qué podemos decir que ahora hace un joven o hace un niño después que regresa de la escuela o después que regresa de alguna asignación, ya sea educativa? Muy bien, es que a veces hemos confundido el concepto de disciplina con el término de violencia usado o un concepto de autoridad que tal vez involucra la fuerza física. Y yo creo que ahí es como definir realmente que la disciplina, el establecer roles en una familia permite eso, esa construcción. Y eso es lo que no se está trabajando actualmente, porque a veces hemos tenido un concepto erróneo, ¿verdad?, en cuanto a que enseñarle a trabajar a un niño o establecerle los roles dentro de un hogar no está permitido, porque va en contra de sus derechos que no tiene dentro de la sociedad, en el sentido de que el niño no puede trabajar, el niño no puede hacer esto y esto porque se lo impide la ley, un ejemplo. Pero es muy distinto. La crianza de los hijos no tiene nada que ver con cuestión de violencia, porque si enseñamos a los hijos a tener el sentido de la vida, a aprender sus responsabilidades, pues vamos a tener individuos en la sociedad capaces de desenvolverse y tener liderazgo. Y hoy, precisamente hoy, en este año que estamos, 2025, prácticamente en estas 2 décadas que nos han marcado, hemos vivido que esos roles ya no están enmarcados en ellos. Entonces el niño realmente le cuesta desempeñar un rol en el hogar. Puede ser un ejemplo, ordenar su cuarto, ayudarle a su madre a barrer o acompañar a su padre al campo a desempeñar una tarea que perfectamente lo puede hacer. La niña X y yo lavar su ropa, el niño lavar su ropa, etcétera. No lo estamos viviendo actualmente. Tenemos el auge de la tecnología que ha enmarcado en esta sociedad a los hijos e hijas y no les permite pasar de ahí. Estamos en un momento crítico, lo llamaría yo, y prácticamente no estamos viviendo esa dinámica que deseamos vivirla, pues, porque estamos construyendo una familia, estamos generando ante la sociedad esas personas que en algún momento van a tener problemas para construir otras familias y hacer que esos roles se sigan desarrollando por generación en generación de la manera más normal, y ahora sí realmente no lo vemos. Eso es lo que yo puedo opinar y lo que yo he visualizado, ¿verdad?, desde mi enfoque, tanto como persona y como dentro del rol que me desempeño dentro de la Organización de Visión Mundial. Claro, y creo que es algo bien interesante lo que usted menciona, Erling, en cuanto a que hoy por hoy han detectado, es decir, hay organismos que se encargan de estudiar lo que es el término familia, y han encontrado de repente violencia, ¿verdad?, en cuanto a de padres a hijos. Ahora bien, yo creo que sí es bien importante que nosotros también aclaremos el término violencia con el término corrección, porque si bien es cierto, la familia se conforma en base a la disciplina, es decir, yo puedo tener una familia, yo puedo decir que tengo una familia el hecho de que yo estoy casado y tengo hijos, pero si bien es cierto, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo está el ámbito de padres a hijos? Entonces sí me gustaría como preguntarle, esta pregunta va para Dania Lemus, Erling y Lili. ¿Es correcto castigar a los hijos? Sí, es correcto. Sí, es correcto, y anexaría otro concepto más. Castigarlos de la manera, podríamos decir, castigarlos con conocimiento, corrección con conocimiento. En vez de usar palabra castigo, yo lo utilizaría una corrección basada en el conocimiento, incluso bíblico, me atrevo a decir, pausado,
muy flexible y no con aquella temperamento que nos marca que el castigo tiene que ser inmediato, sino evaluar el problema y luego hacer la corrección. Y bueno, ya después es un tema mucho más extenso, pero lo dejaría por ahí. No sé si Lili tiene algo que agregar. Antes de yo quisiera preguntarle a Erling, yo sé que usted está joven, ¿verdad? Todavía no tiene hijos. 31 años ya, pero A me ver. considero joven todavía. Claro Sí, que sí. imagínese que usted le dio una orden a un hijo suyo y no se la cumplió. ¿Cuál sería el castigo que usted le daría? Bueno, digamos que me voy a proyectar como a futuro, ¿no? Porque como Sí, padre, yo lo que podría hacer en ese momento, pues, es como platicar con él, porque se hizo ese acto de desobediencia a la autoridad que soy yo, que no podíamos considerarla de un sentido como autoritaria, como rígida, sino flexible, dinámica, armoniosa, platicar con él y ver aquello por el cual él no se sintió, que mi autoridad no estaba ahí. Y luego, pues, si amerita Aplicar la faja. un rígido, por ejemplo, sí, pero yo lo catalogaría como quizás platicar y luego si hace falta como ¿cómo le podía decir esta palabra? No usar violencia, sino usar como un rigor, pero que él sepa de que se le está de repente haciendo ese acto de castigo, podríamos decir, Aplicaría- aunque Erling, ¿aplicaría usted la faja, sí o no? eso va a depender del delito. de los momentos, pero Sí, correcto. bueno, esa es una pregunta que creo que está como... Ajá, ahora vamos a preguntarle Pero- a Lili, que es madre, ¿verdad? ¿Es correcto, Lili, castigar a un hijo? Sí, tomando verdad los principios cristianos, la palabra dice que hay que castigar con vara y el niño no morirá. Realmente en mi condición, verdad, de madre, yo siempre digo, y yo así mismo lo he actuado, que puedo castigar riéndome. Porque si usted castiga a su hijo enojado, entonces usted le puede hasta dar un mal golpe, ¿verdad? En donde, imagínese, un golpe en donde usted no quería dárselo, pero como usted estaba enojado, lo tomó y le pegó y después, ¿qué, verdad? Lo golpeó. Entonces, cuando uno va a castigar, sí debe castigar, pero hay que tomar primero, ¿verdad? Principios a uno y decir, bueno, voy a castigarlo por esto y por esto, por lo que usted me hizo. Voy a contar, no sé si podría yo contar algo que a mí me pasó cuando yo era niña, ¿verdad? Como mi papá a mí me castigó y me quitó dos cosas que jamás las volví a hacer, ¿verdad? Yo me llevo, ¿verdad? Ahora ya no salen de unos jugos grandes, ¿verdad? De un lugar. Y cuando yo llego, yo le digo a mi papá, le mandaron este jugo, mire papá, y él se lo toma. Y no, yo me lo había llevado, ¿verdad? Entonces cuando llega la mamá, ¿verdad? La muchacha viene y dice, ¿verdad? No fue su hija que me trajo un jugo, porque yo lo llevé a mi niña que estaba enferma. Mi papá, en esos tiempos, los padres eran bien... ellos inmediatamente no iban a actuar, a decir, ¿verdad? Te voy a castigar y delante de la gente no. Eran bien y posiblemente dijo mi papá, y el jugo ya no esté, pero te lo voy a pagar, ¿verdad? Entonces así. Entonces mi papá cuando se va, ¿verdad? La señora me dijo, venga, la voy a castigar por dos cosas. Una, porque usted me mintió, ¿verdad? Me dijo que me mandaban ese juguito, y otra, no se le olvide que usted no tiene que andar agarrando cosas que no son suyas. Entonces, dos veces me pegó esa castigada y yo con esa tuve, ¿verdad? Entonces sí es bastante necesario, ¿verdad? Corregir. Tenemos que corregir a nuestros hijos para que el día de mañana, pues, ¿verdad? No cometan grandes errores en los cuales nos van a avergonzar a nuestros hijos, ¿verdad? Por tomar a veces, ¿verdad? Cosas indebidas. Entonces sí es muy importante castigar a nuestros hijos.
es que él mencionó la parte de que uno castiga o uno corrige según como Dios manda, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no creen en Dios o no se someten a ese sagrado libro, ¿verdad? Según las órdenes que vienen plasmadas ahí. Sí, ese es un grave problema. Es verdad, no saber, ¿verdad?, cómo se debe de corregir. Es un problema. Entonces, debemos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben, ¿verdad?, que yo tuve un trabajo, ¿verdad?, en el cual, pues, yo estuve bastante tiempo y eso era lo primero, ¿verdad?, que les daba a conocer primero la palabra. Y yo les decía, hasta les decía yo, los hijos son prestados, ¿verdad? El dueño de nuestros hijos es Dios, por lo cual debemos de protegerlos. No los maltraten, ¿verdad?, así, pero sí corrijan. Y corrijan con vara, pero no deben de castigarlos, que por ejemplo agarrarlos y pegarles 5, no, con uno tienen, ¿verdad? Y se corrigen. Ahora, fíjese que precisamente este es el tema bien importante, porque si bien es cierto, entramos nosotros ya en un debate, porque Erling dice yo no lo castigaría porque él trabajaría más psicológicamente con el niño, tratando de hacerlo entender el por qué él debe de obedecer la autoridad patriarcal, ¿cierto? Y Lili dice, bueno, yo tengo que castigarlo. Ahora, yo digo algo, o sea, pero antes de esto yo quisiera preguntarle a Ania, ¿usted castigaría a sus hijos? Sí lo haría. Y el hecho está, y explico el por qué también, voy a tomarlo de Erling, la parte psicológica se basa más que todo en el castigo con propósito, o el llamado de atención con un propósito. ¿Cuál es ese propósito de todo ello? El corregir algo, el corregir un error en su hijo, ¿verdad? Yo digo que con ser yo tengo una mascota ahí que pareciera que fuera mi hija, yo la castigo. ¿Por qué? Porque me saca mis canas verdes, ¿verdad? Y esto que es una mascota, no digamos un hijo, siento yo que sería un poquito más complicado. No soy mamá. Cuando salga. Exacto, va a aguantar más, siento yo. Pero vamos a la parte de que si no hubiera un castigo de por medio, las personas no tuvieran el miedo a volver a hacer lo mismo. Y voy a poner esta comparación, vuelvo y repito, no soy mamá, pero ¿por qué se le tiene que castigar o por qué se tiene que apresar a una persona con un delito, cualquier delito, por tantos meses, por tantos años? ¿Por qué? Porque puede ser que si la sociedad solo dice, mire, lo voy a llevar a usted a recoger basura a la calle, y ese va a ser su castigo, lo va a volver a haber porque sabe que la basura se recoge otra vez y no hay problema alguno. Mientras que si usted le da un castigo un poquito con más intensidad, va a haber como una reflexión por parte de él. Y si lo vuelve a hacer, sabe que ese castigo va a ser aún mucho más prolongado. Entonces yo siento que la manera de castigar, aparte de lo que decía Lili, del por qué, porque tengo que castigar a un hijo, también va la parte de analizar después o junto con él. ¿Usted cree que hizo bien lo que hizo? La parte de la psicología, ahora que mencionaba Erling. Bueno, usted está de acuerdo de que no está correcto. Más sin embargo, yo no puedo obviar la parte del castigo. Obviamente, pues los castigos, dependiendo de la persona, van a ser muy diferentes. Y hablamos de temporadas o hablamos de generaciones. Vaya, en la generación de ahorita, como madre siento yo, ¿verdad? Algún día, bueno, su castigo será, no va a tener su teléfono, no va a tener su computadora, no va a tener salida a qué sé yo. También es parte de un castigo. No solo el hecho de agarrar una vara o castigar con una vara, lo más común nosotros la chancleta voladora. Entonces, son muchas maneras de castigar, pero es un castigo de razonamiento, o un castigo lo llamaríamos con propósito. Yo pienso, desde mi punto de vista, Como que padre, justamente en la situación que nosotros estamos, creo que Erling ve a diario la situación actual de nuestro país, Lili también, y yo siento que sí es obligatoriamente volver a la época de la vara. Desde mi punto de vista, yo siento que sí o sí sería necesario volver a la época de la chancleta, faja, vara y poner disciplina desde un principio, porque comenzamos aplicando esos métodos
estaban funcionando, pero luego comenzamos a ser un poquito más tolerantes y la sociedad fue cambiando de rumbo. Y estamos justamente, precisamente en esta época de la familia, en donde el niño va con el papá y la mamá al supermercado, se le tira al suelo y logró todo lo que el niño quería. El niño quería un juguete, no se lo querían comprar, se tiró al suelo, se lo compraron y listo. ¿Qué pasa? Estamos creando una generación que cree que todo es fácil, que cree que solo es pedir y si no me lo da yo hago relajo. Entonces siento yo que sí es necesario en la sociedad que estamos. Sé que todos acá tenemos una forma distinta de pensar y por eso sí es importante discutir estos temas, porque para mí sí es necesario volver a estas épocas y volver a comenzar con una sociedad diferente. Erling mencionaba algo muy importante: crear una familia para una sociedad más justa, para una sociedad con disciplina, para una sociedad con frutos. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que nuestra sociedad está mala? Veamos noticias, enfoquémonos. Incluso la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es Honduras actualmente? ¿Cómo estamos reflejados nosotros como sociedad? ¿Dónde se está fallando? El factor núcleo es la familia. Desde ahí parte ese tipo de sociedad que va saliendo o que nos están representando, que bien vemos todos que no es la mejor y que sí deberíamos nosotros dejar de escuchar por un momento de repente sectores donde le dicen es prohibido pegarle al niño, y tenemos que actuar como padres responsables de una sociedad, porque si bien es cierto, si yo me pongo a escuchar esas personas o esos rubros encargados de, por ejemplo, de la niñez, donde le dicen que es llevar al niño al campo a enseñarle esa explotación infantil, entonces estaríamos creando una sociedad fuera de ningún tipo de conocimiento, porque si bien es cierto, si usted le pregunta a Erling si sabe sembrar frijoles, le va a decir que sí, pero ¿dónde lo aprendió? Sí o sí, en la casa, ¿cierto? En la familia. El papá se lo llevó, le dijo, venga, lo voy a enseñar. Aprendió a sembrar frijoles, aprendió a cultivar. Hoy por hoy es ingeniero agrónomo. ¿Qué lo motivó a ser agrónomo? El principio que traía, ¿de dónde? De la familia. O sea, ¿qué hubiese pasado o qué pasaría si como familia no se aplica absolutamente nada de rigor, nada de castigo y simplemente regaños? ¿Qué pasaría, Lili, si la sociedad hoy por hoy sigue cumpliendo este tipo de exigencias que le dan, por ejemplo, organismos que de repente le dicen al padre es prohibido castigar al hijo? ¿Qué piensa usted? ¿A dónde cree que llegaríamos si seguimos al pie de este tipo de órdenes? No, esa es la razón, ¿verdad? Que ¿por qué hay ahora tanta, dijéramos, deserción, ¿verdad? Familiar. Es porque realmente y ahora no se tiene, ¿verdad? Ese objetivo de cómo, ¿verdad?, orientar y crecer a nuestros hijos, porque realmente ahí es la primera escuela, ¿verdad? En el hogar, es la primera escuela, no es cuando los mandamos ya a la escuela, que allá les van a enseñar todo y todo, no, es en el hogar. Y si nosotros, ¿verdad?, pasamos desapercibido, ¿verdad?, esto, entonces realmente tendremos, ¿verdad?, una familia totalmente, dijéramos, sin conocimientos, ¿verdad? Podríamos decir sin fundamentos. Correcto, sin fundamentos, sin educación. Y realmente eso es lo que está pasando ahora. Si ustedes ven, ¿verdad?, muchos jóvenes que ahora, bueno, no, ya ni hacen caso, ¿verdad? En la casa, o sea, salen, regresan y como que nada. Y anteriormente, cuando yo me crecí, mi papá tiraba una escupida y me mandaba a hacer un mandado. Y antes de que eso se seque, usted está aquí, que significaba que yo tenía que volar a hacer el mandado, ¿verdad? Y regresar rápido a la casa. Pero ahora uno, ¿qué está haciendo? O sea, llama al muchachito, anda, deme esto, ¿verdad? Quiero esto, lo otro. Y ellos parten sin novedad. Ya no hacen caso, ¿verdad? Entonces sí,
como dice, ¿verdad?, el compañero, tenemos que volver a los tiempos de antes, porque era mejor, ¿verdad?, la educación, el respeto a la sociedad, ¿verdad?, y a la familia. No sé si... Le preguntamos a Erling, ¿usted qué piensa? No, yo considero que como todo lo que han dicho tiene un alto valor, conceptos muy buenos, y me hacía como pensar en esto. Lo que dice Lili Marcado, a que volver a lo de antes, y lo de antes quizás era como aplicar ese rigor, ¿verdad? Ese castigo, como así lo hemos llamado hasta el momento, esa vara que se pretendía la corrección de los hijos e hijas. Muy bien, pero vivimos en un tiempo moderno, en la familia actual. Entonces yo considero como construir ambos conceptos, de que si es necesario, si es necesario, y si la consideración, de acuerdo a la falta que hayan hecho los hijos e hijas, el rigor del castigo, ¿verdad?, físico, y alejado de la violencia, que es otro concepto muy distinto, y construir lo que hemos trabajado durante estos años, de tener una familia más dinámica, porque luego repito, lo de antes era bueno, pero también habían aspectos que no permitían que en la familia se trabajara, por ejemplo, las decisiones, el establecimiento de roles más dinámicos, más flexibles. A esto me doy a entender de que era una autoridad quizás mucho más pesada, más rígida y con más temor, más miedo. Pero trabajando lo de ese antes con lo de hoy, podemos constituir quizás familias que trabajen esas tareas en conjunto, y que es mucho más difícil porque ahora el hombre está trabajando, la mujer está trabajando, y no hay ese tiempo, ese lapso de tiempo para sentarse y dialogar. Entonces eso es lo que ha traído que quizás los hijos e hijas no comprendan qué roles van a desempeñar, y como no hay alguien que los esté como un tutor de cerca dándoles el seguimiento, entonces crecen, ¿verdad?, sin eso, y esa responsabilidad que en algún momento tuvieron que recibir, ahora como cuando ya son adultos, les cuesta transmitir a los demás. Entonces por eso es que quizás vemos personas que ahora constituyen familias, pero no tienen esos buenos hábitos construidos desde antes, y eso es lo que ha afectado, y se sigue construyendo más patrones que no están de todo bien hechos, y tenemos lo que actualmente vivimos, ¿verdad? Hijos e hijas que están alejados, hijos que muchas veces les cuesta entablar una comunicación con sus padres, padres de familia que no hay ese amor, o podríamos decir esa cercanía, y todo lo que la sociedad está enmarcando actualmente, hay más factores externos que están afectando eso, con la migración, entre otros, ¿verdad?, que realmente pues nos preocupa, y que pues yo considero eso, sí, que es necesario construir lo del pasado y lo del presente y hacer algo novedoso. Y lo de la familia, como vuelvo y lo repito, de mi criterio, ¿verdad?, y lo que he logrado saber durante los años que llevo viviendo, es que tiene que ser desde ese enfoque también cristiano, que eso es lo principal, la construcción de los valores espirituales y lo que Dios nos ha dejado con esa sabiduría enorme para fundamentar eso, que todos y todas participemos en una sociedad pues más justa. Yo algo que agregaría a lo que menciona Erling, y lo hablo desde el campo de mi profesión, es el hecho que ahora la familia no es constituida, o en su mayoría de familias, por la familia tradicional que nosotros comúnmente conocemos, que es mamá, papá e hijos. Ahora encontramos familias monoparentales donde solo está la presencia o de la mamá,
que es en un 80% los casos, o del papá, ¿verdad? Y a raíz de ello hay muchas problemáticas que Erling ya lo mencionaba. Una de ellas es el tema de la migración y la emigración, temas forzosamente que se están dando a nivel local, a nivel de país, bueno, de tantas cosas, ¿verdad? ¿Y qué trae todo esto? Consecuencias o efectos como la vagancia, consecuencias como el alcoholismo, la drogadicción, y al mismo tiempo pues que esta familia se convierta en dos familias en una. Es decir, si se fue el papá y solo quedó la mamá a cargo de los hijos, estamos hablando de una familia monoparental porque ya no existe la presencia del segundo, viene un tercero a querer ocupar ese puesto. Entonces estamos hablando de que la familia se vuelve extensa pero dividida. ¿Por qué? Porque la autoridad ya no es la misma, a diferencia de querer tener enfrente ese perfil paterno o ese perfil materno de la persona o del familiar ausente. ¿Por qué? Porque ya no está. Y sí, Erling, es como bien complicado, ¿verdad? Ya lo mencionaba, el hecho de querer unir ambos conceptos en uno solo para poder crear, o que las familias fueran un poco más diferentes. Y hablamos del hecho de, y es curioso, y voy al punto de antes, por ejemplo, algo que no se ha mencionado ahorita, es que la familia de antes podía ser muy tradicional, pero papá tenía otras familias aparte. Entonces la familia era cada vez más extensa, pero aún así el perfil del padre, supongo yo, no sé, el perfil del padre se mantenía. En este caso, si Erling se casaba conmigo y después se casaba con Lili, entonces él en mi familia seguía siendo padre y seguía siendo ese perfil de quien tendría la autoridad. Supongo yo que lo mismo era en la otra familia. Entonces, son detalles, ¿verdad?, que son bien interesantes y confusos. Y si usted pone ese perfil del padre con varias familias, que era lo más común aquel entonces, y trayéndola a la realidad de ahorita o en los núcleos familiares de ahorita, es complicado. No va a haber esa autoridad. ¿Por qué? Se fue papá de casa, se fue con otra persona, o qué sé yo, queriendo formar otro hogar y querer tener como estable el perfil de jefe de casa en los dos. No se puede. ¿Por qué? Porque la mujer toma directamente la posesión o toma esa autoridad del padre, y al final es la mujer que empieza como a gobernar, ¿verdad?, el hogar, y ahí se desecha lo que es al padre, que mejor prefiere que se vaya con la otra familia. Sí, es bien complicado lo que nosotros mencionábamos, pero yo siempre digo, ¿verdad?, que a veces no es que sea complicado, es que nosotros mismos complicamos las cosas. Muchas veces por querer a veces mejorar, empeoramos. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué yo digo que debemos de volver al tiempo en cuestión de corrección? Porque sí o sí comenzaríamos una nueva etapa de disciplina. En segundo lugar, y para no pasar a lo que quiero seguir, yo siempre he visto y he escuchado, y creo que muchos de ustedes lo han escuchado, una frase bíblica o un versículo bíblico que les voy a pedir la explicación a cada uno de ustedes. Es: Lili, ¿qué entiende usted? Erling, ¿qué entiende usted? Dania, ¿qué entiende usted cuando escucha este versículo que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos? Bueno, en esto, ¿verdad?, es la mala, ¿verdad?, educación que a veces se le puede dar, ¿verdad?, a un hijo. La palabra lo dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. El otro también, ¿verdad?, que dice que el árbol se endereza pequeñito, porque ya grande es difícil. Y realmente así es. Entonces, ¿qué significa esto? Que desde pequeñito debemos, ¿verdad?, de corregirlos, para que ya grandes pues no nos den, ¿verdad?, dijéramos, tanta vergüenza. Porque realmente pues así es. Sí. Y ahora pues voy a agregar algo más. A veces sí hemos también corregido y han corregido.
Pero ya cuando están grandes, yo recuerdo, ¿verdad?, una señora que hace poco era de la familia Castillo, y a la señora le mataron 4 hijos, y ella dijo, usted sabe, los periodistas, ¿verdad?, y le dijeron que ella qué sentía, ¿verdad?, por haber perdido esos 4 hijos que se los habían. Yo los crecí, dijo, lavando, y los eduqué niños, pero ya grandes ellos decidieron, dijo, otro camino. Y ahí está. A veces también eso sucede, ¿verdad? Porque ya grandes los hijos, pues ellos ya se mandan solos, ellos ya hacen, ¿verdad?, lo que quieran hacer. Entonces, lo importante acá es que siempre, ¿verdad?, las madres, el padre no debe de cansarse y ponerlos en manos de Dios. Es lo más importante. Dios, ¿verdad?, es vaso fundamental para que nos ayude a corregir también. Así es. Muy bien, bueno, lo que Lili estaba explicando, ahí logré investigar ahí en internet. Dice Proverbios 13:24, el que no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Y trasladando ese, creo que es como un refrán: cría cuervos y te sacarán los ojos. La construcción de valores no es pérdida de valores, porque hemos enmarcado a veces como que las personas de la generación pasada tenían más valores que los que están actualmente. Creo que igual que los valores se han perdido. Realmente lo que no se ha venido haciendo es construir esos valores dentro de la familia. Y eso es lo que hemos carecido actualmente, la construcción de valores que conduce a que tengamos ciudadanos que rompen reglas y normas, personas que no tienen esa conciencia de estar en una disciplina o estar bajo una autoridad. Entonces, por eso es que vemos individuos actualmente que no contienen o no tienen esos principios y los rompen con facilidad. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? No, construir valores, tratar de podernos enmarcar en eso, que lo podemos hacer dentro de la institución, dentro de la misma familia y dentro de todos los aspectos que nos podamos desenvolver, nosotros o cualquier otra persona. Entonces debemos de construir valores. Correcto. Y algo bien importante en el hecho de criar cuervo, ¿verdad?, y nos sacarán los ojos. Y de lo que hemos hablado, yo puedo decir el hecho, y hago la comparación también con lo que mencionó Lili, referente de qué cosas se pueden enderezar desde pequeño. Y vuelvo a hacer la comparación con un perro. Si usted educa un perro pequeñito, ese perro con que usted le hable va a entender. ¿Por qué no un ser humano? Que se supone que nosotros tenemos el uso de la razón y tenemos ese raciocinio que nos ayuda a nosotros a poder tomar las decisiones y a saber el bien y el mal. Y referente a criar cuervos, es como la disciplina desde pequeño, ¿verdad? ¿Qué se les enseña? ¿Cuál es el temor? ¿Cuáles son los valores que se le dan? Pero sobre todo, ¿cómo ha crecido esa persona en amor en casa? Porque de nada sirve corregir con vara a una persona, de nada sirve estar con un psicólogo, mire esto, lo otro, entienda que su bienestar es lo otro. Si en casa no hay quien le dé amor, no hay quien le dé ese valor que esta persona necesita o este niño necesita. Así es. Y voy a la parte que menciona Lili, cuando ya somos grandotes, nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Cuando hemos recibido amor en casa, recordamos aquello que nos enseñaron en casa y queremos nosotros proyectar eso tal vez a los hijos, ¿verdad? Vamos a decir en este caso a nuestros hijos, a la persona que está a la par, y la convivencia se vuelve más bella. Incluso dicen, ¿qué ejemplar es ese muchacho, hijo de Julán y Julana de tal? Se junta con personas de aquí y allá, pero es una persona ejemplar. No toma lo que la calle le enseña. ¿Por qué? Porque tal vez viene fundamentado no solo en tema de valores, no solo en tema de castigos, vaya, en este caso, sino en el tema del amor.
y esa persona va a recordar todo eso cuando quiere llegar a ser algo totalmente diferente. Entonces, si creamos a este cuervo con amor, rigor, con paciencia y sobre todo con sabiduría, vamos a entender que esta persona va a regresar eso de una forma más bonita. Claro, y fíjense qué interesante la opinión de cada uno de ustedes, muy valiosa. Y aquí es donde yo digo, tenemos que aprender a visualizar bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué motivo? Era lo que les decía, muchas veces por querer darle solución a una cosa, creamos un problema. Si yo le preguntara a Erling, a Dania y a Lili, si cuando estaban de unos 12 a 15 años sufrieron alguna vez depresión, yo les podría asegurar que no. Porque en aquel entonces no existía la depresión. No había. Es que no sé qué era lo que nos habían puesto, ¿verdad? Que nosotros teníamos como esa seguridad de hacer bien las cosas y no existía la depresión. ¿Qué pasa ahora con la juventud? Muchachas de 15 años deprimidas. La pregunta es ¿por qué? Si hay alguien que puede responder, o sea, aquí el objetivo es que usted participe. Si tiene la respuesta, dele. Aquí todo se vale. Muy bien, usted habló de un tema muy importante, ¿verdad? Eso de la depresión, que se ha tenido un auge ahorita en esos últimos años, pero tiene quizás también un principio de dónde parte, y es que la familia se ha roto, lo que Dania mencionaba. Son familias ya monoparentales. Ajá. Estamos haciendo que una sola persona desempeñe el rol de un padre y una madre, o incluso hijos e hijas que están siendo crecidos por abuelos y abuelas, tíos y tías. Partiendo de eso, que es una estructura rota, entonces sabemos de que una familia tiene que haber roles bien determinados: el escucha, esa comunicación fluida, el amor, la construcción de valores, la disciplina, entre otros y otros, la confianza, el establecer confianza. Entonces eso no se está brindando actualmente. Entonces por eso es que ahora los cipotes realmente no pueden expresar sus emociones. No encuentran una persona de confianza dentro del rol familiar para poder establecer lo que les está pasando. Y esta tendencia no solo está enmarcada en que de repente la tecnología puede estar implícita ahí como un cómplice, como una herramienta mal usada, donde los contenidos y las imágenes están haciendo que nuestra estructura psíquica, podríamos decirlo allá, basada en la parte de la ciencia, o la alimentación que están consumiendo actualmente, que también forma parte de eso, que estemos viendo casos de depresión muy seguido, y es una realidad. Entonces en algún momento puede ser que antes se pudo, ¿verdad? Porque podríamos decir que ya las generaciones pasadas las personas no pasaron depresión. Podría ser que sí, pero realmente no era una depresión que se marcara tanto en lo que hoy vemos, que hoy los muchachos lo estamos llevando, los estamos considerando que son incluso nosotros mismos consideramos una generación de plástico, rota, que es de cristal. Hasta nosotros ponemos nuestro propio término, ¿verdad?, de que son generaciones más frágiles, y deberíamos no enmarcarlos ahí. De quizás porque los roles de antes eran un poquito más severos y no le daban chance, ¿verdad? Que bueno, no puedo estar triste ahorita, o que mañana sí, no, sino que había ese rigor de los padres, y quizás por eso en un momento, ¿verdad?, de usar parte de ese rigor, o sea, sacaban de ese momento de tristeza a la persona. Pero puede ser que hubo, pero no como casos muy seguidos como actualmente. Y justamente yo perdí la imagen, pero Erling mencionaba, nosotros le ponemos nombre a la generación, ¿verdad? En este caso es la de cristal. Nosotros venimos del 99 atrás y somos la generación beta. O sea, hasta eso tiene como un auge y un impacto. Y mencionaba Erling la parte de por qué ahora tanto tema de depresión, de ansiedad. Y sí me gustaría que por ahí se vayan alistando algunos psicólogos de la zona, porque sería bueno también desde la parte de la psicología y de la ciencia, cómo ven este tema referencia. Claro, entonces fíjese que desde mi punto de vista
yo siempre he dicho de que muchas veces nosotros cometemos el error de darle mucha importancia a algo que no debería de ser importante. En el caso término depresión. Porque si usted analiza, depresión no tiene ninguna relación con nada. Ahora, si bien es cierto, nosotros hemos escuchado término tristeza, ¿cierto? Erling ha pasado tristezas producto de que no le salió bien un trabajo, y que eso sí, a todos nos ha pasado. Viene Lili y dice, puchi, que estoy triste porque de repente un hijo se me enfermó, ¿verdad? Pasa tristeza. Daniel Lemus dice, puchica, yo me siento triste porque aplacé una clase. Son tristezas, ¿cierto? Tristezas. Ahora, ¿por qué nos hemos inventado el término depresión? Y le hemos puesto una tensión tan terrible que al final lo que estamos creando es que el cipote dice, tengo depresión, aunque ni él mismo sepa qué es depresión. Hay que es un término, escuchen bien, es un término que lo han inventado para manipular a los padres. Porque usted no va a escuchar a un padre decir tengo depresión. Se escuchan jóvenes que están en depresión. Pregúntele, ¿qué significa depresión para vos? Porque yo he pasado tristezas cuando muchas veces algo no me sale bien. Pero las tristezas muchas veces le llevan a analizar y aplicar mejor el sistema, ¿va? Pero aquí yo vengo y digo, todo viene a raíz de la tolerancia. Siento que como padres hay demasiada tolerancia. Y yo no digo que hay que volver a ser como tan violentos como antes, pero es que tiene toda la razón. Usted venía triste, ¿y qué tenés? Le decía el papá. No, es que mire, ya te voy a quitar esa tristeza con la faja. Vení, levántate y anda a ayudarme a hacer algo. Ahí se acababa toda la tristeza. Hoy no, hoy la depresión es alimentada. El muchacho viera, papi, que estoy con depresión, vení, te voy a llevar aquí, y comenzamos a alimentar. Es como cuando usted alimenta el miedo. Usted no va a llegar a ningún lado con depresión, ni tampoco con miedo. Tenemos que dejar de alimentarlo. Ahora bien, si bien es cierto, hay un tema bien importante que es el que estamos tratando, que es la familia. Yo quisiera decirle, yo sé que hay padres y madres que nos están viendo. El primer problema en el cual la familia falla es la separación de ambos. Ahora bien, todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Qué significa? Que si yo como padre no educo bien y no hago bien las cosas, eso me va a repercutir cuando yo esté viejito, porque los hijos me van a ver como nada, ¿cierto? Si la mamá hace lo que quiere y no le presta su debida corrección y atención a sus hijos, eso le va a pasar. Por eso muchas veces vamos a ver viejitos ahorita que mucho, de repente Lili o Erling va a decir, pucha, mire, ese viejito tiene hasta 5 hijos y nadie le acerca a visitarlo. Antes de criticar a los hijos, primero digan, ¿qué hizo ese señor para que los hijos no estén ahí con él? ¿Cierto? Ahora bien, si ustedes ven una viejita que tiene 15 hijos y ninguno la va a visitar, hay que ver qué hizo esta señora para que ningún hijo esté ahí. ¿Qué fue lo que ella sembró en el corazón de sus hijos? Y es así como una familia se establece o se estructura. De acuerdo a lo que papá y mamá dan a sus hijos, eso reciben. Y yo creo que aquí hay testigos de cómo padres que están viejitos y cada Navidad esa casa se les llena. Aquella casa que a veces no hayan ni dónde alojarlos porque es un familión grande. Porque ese viejito, cuando estaban los niños pequeños, les dio amor a morir, ¿cierto? Y rigor también, porque fueron abuelitos que si un niño por andar corriendo le doblaba un palito de chile, no cree usted que lo regañaba, le aplicaba la faja. Pero esas correcciones no le metieron depresión, no le metieron odio contra él, no. Los niños crecieron amando al abuelo, amando al papá, ¿cierto? Ahora, aquí hay otra cosa que sí me gustaría preguntar con respecto a la tolerancia, y es que a mí me da tristeza, dolor, ver a padres apoyando a niños tomando decisiones como ser, por ejemplo, el homosexualismo. Viene un padre y le dice, yo apoyo a mi hijo lo que él desea hacer. ¿Qué opina usted, Lili? ¿Qué opina Erling? ¿Y qué opina a Dania con este tema tan crítico que, aunque ustedes no crean, es lo que está arruinando la familia hoy en día? Hay marchas, cosas que digo yo, hasta dónde estamos llegando a raíz de la tolerancia y a raíz de que como padres nos casamos, tenemos hijos, pero nunca nos acordamos de un ser superior que nos guía siempre, que es Dios. ¿Qué piensan?
Bueno, realmente con esto, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad?, principios bíblicos, dice que Dios estableció hombre y mujer, por lo cual, ¿verdad?, esto es, bueno, es un error que apoyemos esa situación. Es un error, porque realmente, pues, habemos hombres y mujeres, entonces no podemos inculcarle a un varón, sea usted lo que usted quiera. Usted puede ser mujer, no se puede, ni tampoco a una niña. Si usted quiere ser varón, puede ser varón. ¿Por qué? Desde que nosotros, ¿verdad?, nacemos, ya traemos ese, ¿cómo se llama? Ese órgano. Sí, ese órgano, es correcto, en que nos define, ¿verdad?, hombre y mujer. Muy bien, Francis mencionaba un aspecto muy importante antes de poderle tratar de dar parte de las respuestas según nuestros criterios, ¿verdad? Mencionaba él que miramos a veces familias que hoy el apego del amor no se construye. Entonces observamos de que a los ancianos que están en las comunidades, los hijos poco frecuentan o no tienen esa responsabilidad en su interior de ayudarlos o estar con ellos. Me hacía reflexionar que actualmente nos cuesta construir amor, y nos cuesta expresar el amor, y esos son lenguajes o formas de cómo trabajar, porque a veces crecemos con patrones mal hechos o mal construidos. Si yo le preguntara a una persona de antes, que fue rígida, que agarró su faja, su lazo y golpeó la espalda de un cipote y lo castigó severamente, quizás lo hizo no tan mal, pero sí se pasó, por así decirlo, porque lo lesionó, lo golpeó. Pero si yo le preguntara a él, ¿ama a su hijo?, él me va a decir sí, pero ¿alguna vez se lo dijo? Él me va a decir no, nunca se lo dije, que lo amaba. Y eso es lo que ha de repente definido a veces lo que hoy vemos, que les cuesta expresar el amor, y hay maneras de expresarlo, lejos del rigor y del castigo. Yo creo que como construir familias, de eso se trata, de la confianza, de construir esa armonía familiar del apego. Y cuando sucede eso, entonces ya no hay por qué castigar a un hijo, porque el hijo entiende de que tiene que honrar a sus padres, de que el hijo entiende de que a él le dan confianza para poder decidir. Y basándolos en lo que Francis menciona, de que hoy vemos una sociedad donde se construyen familias monoparentales, creo yo que es como algo así, de que un hombre y un hombre tengan hijos, o una mujer y mujer tengan hijos. Yo creo que eso está distorsionado, porque si lo basamos a los principios cristianos, bien lo mencionaba Lili, Dios creó un hombre y una mujer, y al mismo tiempo la familia constituida por ellos mismos. Ya esto ya viene siendo como un extra que el hombre lo ha inventado, o lo ha diseñado con su propio criterio, y ha rompido paradigmas, porque las culturas, las tradiciones que se han venido dando antes rompen todo eso. Algunos estados prohíben eso, incluso nuestro país lo prohíbe actualmente, que vemos en algunos casos, sí los hay, pero no en su mayoría. Pero ahí donde está inserto todo lo que estamos hablando de hace unos minutos atrás, esa construcción que se debe de terminar, hombre y mujer, creciendo los hijos e hijas. Ya esto, a mi criterio, pues siento que está mal, y siento que ha llevado también a crear un caos, pero lo pasaremos a lo que dice la Biblia, y creo que todos acá somos cristianos, creemos en un Dios, y lo ideal es eso, constituir un hogar, un hombre y mujer, de la manera más correcta, ¿verdad? Sí, y justo pues mencionaba antes al inicio el tema de la familia monoparental, donde solo está o la madre o el padre, pero en este caso, según la pregunta que
Francis nos hizo se llama homoparental, que en este caso es como dos personas del mismo sexo creciendo una familia, ¿verdad? O constituyendo una familia. Como persona, porque hay muchos estereotipos en la vida y como profesionales, tal vez en mi caso, en mi área, a mí se me exige como el respeto a ello, ¿verdad? Y el respeto a este tema, pero como persona, y vamos a un punto de la moda, tanto la moda, la tecnología, redes sociales, la música, las películas, las novelas, todo lo que nosotros podamos ver en temas de tecnología, han traído estos conceptos a nosotros y a nuestras familias. Entonces eso ha hecho de que en un momento tengamos como esa duda en nuestra cabeza. Es que, por ejemplo, vaya, como mujer, puedo poner de ejemplo, pucha, a mí ningún hombre me quiere, o me gustó tal persona, pero sentí rechazo por esa persona porque al parecer como que no, las sangres no llegaron, o bueno, tanta cosa, ¿verdad? Entonces uno empieza en su pensamiento, ¿será que a mí me tienen que gustar las mujeres? Vaya, en mi caso, y empiezo a ver a alguien y siento que hice como el match que nosotros conocemos o mencionamos y esa persona me quedó viendo bien. Entonces uno dice, no, entonces mi decisión no es un hombre, es una mujer. Me siento mejor, me siento más cómoda. ¿Por qué menciono el tema de la comodidad en esta área? Y es algo que pienso yo, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto o no, pero cuando nosotros queremos formar o tener como esa relación amorosa, buscamos la comodidad. Si un hombre no me da la comodidad a mí, entonces yo estoy buscando la comodidad tal vez en otro lado o en otro género. Entonces de ahí se empieza a formar lo que nosotros ya conocemos como la diversidad sexual y la diversidad, ¿verdad?, grupal. Pero en este tema, y es por ello que a través de todo lo que hemos visto, las familias empiezan a aceptar este tipo de situaciones cuando no están seguras tampoco de lo que son y lo que tienen, considero yo. Si usted, Lili, como mamá, usted se siente segura de lo que usted le enseñó a su hija, su hijo va a saber cuál es el valor que usted inyectó en él, ¿verdad? A través, por ejemplo, las personas que conocemos un Dios, independientemente de la religión, porque hay 6, 7 religiones en el mundo, sabemos y inyectamos el conocimiento de que Dios hizo a Adán y a Eva. Incluso Dios hizo a Eva de la costilla de Adán. Entonces eso hace de que uno como mujer tenga un poco más de apego al hombre. Por lo mismo, ¿verdad? Si hablamos bíblicamente en esa área. Pero igual, personalmente, yo veo eso como no algo discriminativo, pero sí algo que distorsionó mucho. Y voy a hablar de ese tema: el respeto, el amor, la familia y sobre todo aquellos patrones culturales que en algún día fueron fundamentales para la sociedad. Ok, para usted eso ¿es correcto o incorrecto, siendo de su punto de vista y su opinión? Es incorrecto. Es incorrecto. Es incorrecto, okay, de que las familias sean homoparentales. Ok, sí, porque estamos hablando el término familia, ¿cierto? Y si bien es cierto, la familia e incluso creo que muchos o en todos los ámbitos siempre se enfocan en las familias. Si usted le pregunta, por ejemplo, a Erling en qué se enfoca su trabajo, es en el bienestar de las familias, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo también voy a decir algo bien importante. Dania dice, de acuerdo a la comodidad, perdón, mucha gente dice también, yo respeto la decisión, pero ahí es donde estamos mal. Si bien es cierto, debemos de respetar la decisión de otros, pero no aceptarla. Sí, no sé si me doy a entender. Es decir, tenemos que ser firmes de lo que sí es correcto y de lo que no es correcto, porque entonces vamos a estar equivocados si yo digo, bueno, yo respeto la decisión de ellos, porque yo estaría muy equivocado, porque estaría aceptando algo que es incorrecto. ¿Qué pasa si yo decido y la gente tiene que vaya, si Dania y Erling y Lili dicen yo respeto la opinión mía, ¿cierto? Y yo digo, fíjese que yo no sé, pero siento y me siento cómodo ser pandillero. ¿Qué pensarían ustedes?
Es lo mismo que alguien diga, yo quiero ser homosexual. Yo mismo puedo decir, yo quiero ser pandillero. Ahora bien, ¿apoyarían la propuesta? No. ¿Verdad que no? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, decir, esto es correcto, esto es incorrecto. Y eso es lo que va a llevar a un padre a crear una familia de principios con bases fundamentales. Y es ahí cuando una familia crece, ¿cierto? Ahora bien, la familia debe de ser creada, en primer lugar, con valores y principios morales y valores y principios espirituales. Son dos bases fundamentales que van a llevar a una familia a tener éxito. ¿Por qué motivo? Porque usted como padre, usted como madre, inculca en primer lugar el temor a Dios. Yo lo digo porque esa es mi opinión y yo creo que sí es la correcta, porque incluso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros aplicamos el temor a Dios en nuestra casa, va a ser una familia sólida, una familia enfocada. ¿Y usted qué es lo que usted va a ver? Buenos frutos. Un hijo que le gusta trabajar y cosechar, a una hija que no va a andar con locuras, ¿cierto? El padre tampoco le va a tolerar que a sus 15 años le diga, mami Lili, fíjese que tengo un novio, si todavía no puede hacer bien las cosas. Entonces, cuando un padre se rige bajo los principios de una familia y quiere crear una familia estable, se va a dejar llevar por los valores espirituales, valores morales. Va a aplicar la buena corrección, porque dice la Biblia que Dios es un padre. Pero como buen padre, corrige a sus hijos. Entonces, como familia, la invitación y la reflexión es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Yo he visto, Lili, Erling y Dania, no sé si ustedes en alguno de los casos, que hay madres que dicen, ay, viera que ya no aguanto este cipote. Y es un niño de 8 años, llorando porque no puede controlar a un niño de 8 años. Lo castiga. No, ay, es que no. ¿Qué está pasando ahí entonces? Y yo creo, y voy a agregar ahí, Francis, para también ya ir culminando. Sí, correcto. Es el hecho de, por tal razón, estamos solteros. Sí, en realidad, no sé, Lili, a los cuántos años ella se casó, pero antes las mujeres, 14 y 15 años, ya estaban casadas. Y, o sea, terminaban su matrimonio hasta que el esposo fallecía o hasta que ella fallecía, ¿verdad? En el caso de nosotros, preferimos tener una relación de noviazgo de 4 o 5 años para supuestamente estar seguros con quién nos vamos a quedar. Se termina la relación, quedamos como que no es ahí, buscamos a otra pareja, otros 5 años, ya lleva 10 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque también tenemos, en mi caso, ¿verdad? Yo siento ese temor de cómo voy a crecer un hijo. O qué educación le voy a dar a un hijo. Tal vez yo he recibido la mejor educación por parte de mis padres, de mi iglesia, de mi hogar, de las personas que me rodean, pero ¿qué le voy a dar yo a mi hijo? Y antes de darles ya los últimos espacios, sí quiero no dejar por desapercibido los comentarios que llegaron. José Gómez, saludos para Lili, una gran mujer ejemplar en la familia Gómez. Y dice él que una familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido, reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción, tal como lo describen los dos penalistas. Les felicito por ese lindo programa en el mes de la familia. Y Jenny Gómez dice, excelente, una mujer valiente, movida, despierta, de objetivo, temerosa de un Dios altísimo. Cuando las invitaciones, bueno, ella recuerda, ¿verdad? Cuando usted estaba en la oficina de la mujer, las invitaciones eran para parejas, se le recuerda mucho. Y don Indalecio por ahí nos dice, saludos, qué interesante el tema. Y Sandra Gómez, saludos, Lili. Yo siento, para darle un poco más de cabida a la temática, porque el tiempo ya se nos pasó, sí me gustaría, Francis, ustedes me van a secundar, está bien o no, públicamente yo quiero hacerle la invitación a autoridades espirituales, bueno, no nos vamos a ir tan largo, de Camasca, y públicamente yo hago la invitación al pastor de la iglesia Santidad de Camasca, el pastor Jairo, al pastor de la iglesia Elim de Camasca, el pastor Julio Díaz, y al sacerdote de la parroquia Santiago Apóstol, el padre Esteban Quintero, que nos acompañen el próximo sábado en nuestro podcast El Café de la Tarde, porque
desde la parte espiritual queremos ver qué piensan ellos de diferentes denominaciones. Obviamente pues el tema de religión lo dejaríamos un poco ahí, pero en tema de espiritualidad y lo que Dios nos manda, o cuáles son esas directrices que Dios envía a nosotros como hijos o como su pueblo a seguir en tema de matrimonio, en tema de familia, en tema de noviazgo inclusive. Y ahí la referencia al tema de la paz, ¿verdad? Porque no solo es el mes de la familia, estamos hablando que también es el mes de la paz y el mes de la juventud. Sí, para mí me parece bien, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en el término familia, si ustedes ya analizamos todo lo que hemos venido hablando, corrección, cómo la familia se ha venido distorsionando, creo que podríamos llegar los 4 que estamos acá, o si no, pues si me equivoco, me corrigen. Pero creo que hemos llegado a la conclusión de que lo principal que hemos dejado de inculcar es el temor a Dios en las familias. Y que precisamente por eso le estamos dando demasiada importancia a la depresión, demasiada importancia a lo que es el machismo, demasiada importancia incluso a lo que es el feminismo, y son temas que no tienen ningún tipo de interés en la sociedad, que si nosotros crecemos de la mejor manera a un hijo, ese hijo va a producir por sí solo. Y creo que Lili, que es madre, nos va a decir que no hay nada más hermoso que ver a los hijos triunfar por su parte, y que no de repente, imagínense de repente estar pensando que dónde andará aquel cipote, andará vagando. Entonces si nos damos cuenta de que incluso la Biblia dice: instruye a tu hijo en tu camino, para que cuando fuera grande o viejo no se apartare de él. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, a las familias, a crecer con ese temor a Dios, no vamos a tener el valor de tirar un objeto a otra persona, de faltarle respeto, de tomar decisiones incorrectas, de querer ir a asaltar a otra persona, porque vamos a tener ese temor. Y creo que eso es la base principal para que las familias crezcan, se mantengan unidas y puedan ser de mucha bendición e incluso prósperas. Así es. Una familia que es bendecida por Dios y es prosperada por Dios es una familia unida. Los domingos incluso hacen sopas, comen, y una familia que haya crecido con odio, tomando sus propias decisiones, son familias que cada quien jala por su lado, y ahí murió todo. Entonces nos damos cuenta de que la familia debe ser alimentada y con un cobertor que es Dios. Bajo sus alas, dice, estaremos seguros. Así que pues yo les pediría pues ya las palabras de despedida, una reflexión para las familias. Y vamos a empezar aquí por doña Lili, que está con nosotros, para todas esas familias que están con nosotros atrás de nuestras pantallas. ¿Qué mensaje usted le daría ya para culminar este podcast que se titula El Café de la Tarde? Bien, mi mensaje sería, ¿verdad? Que las familias continúen unidas, que escuchen y le den tiempo, ¿verdad?, a sus hijos. Yo siempre digo, ¿verdad?, que los padres, ya cuando el hijo se crece, se constituye amigo, para que tengan confianza, ¿verdad?, para que el hijo tenga esa confianza en sus padres y le cuenten lo que le pasa, porque realmente se deben de escuchar a ellos, ¿verdad? A ellos a veces les suceden cosas y ellos no tienen en quién a veces, ¿verdad?, confiar, entonces buscan otros amigos. Y esta es la razón, el por qué los padres deben de dar tiempo, ¿verdad?, en escucharlos y ser un amigo más de sus hijos, para que tengan ellos esa confianza, ¿verdad?, de decir lo que les pasa. Cuando ellos llegan, ¿verdad?, del colegio o del trabajo, siempre, ¿verdad?, estarlos esperando y preguntarles cómo estuvo su día, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Le fue bien este día? ¿Verdad? Es algo muy importante, escuchar, ¿verdad?, a los hijos y de repente, pues, a quienes conviven, ¿verdad?, con nosotros. En mi caso, yo hablo, ¿verdad?, por mí. En mi casa vive ella es sobrina, ¿verdad?, de mi esposo. Y yo siempre, cuando ella llega en la tarde, yo le pregunto, ¿cómo estuvo su día? ¿Le fue bien? ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? ¿Verdad? Es bien importante. Y no digamos con nuestros hijos, ¿verdad?
Entonces ese sería mi mensaje, que los escuchemos, les demos tiempo. A veces, ¿verdad? Yo sé que las redes sociales son bien importantes, pero ha venido también a desfavorecer. Que a veces por estar, ¿verdad? Nosotros con los celulares, nuestros hijos nos están hablando, de repente quieren decirnos algo y no les tomamos atención, ¿verdad? Por lo mismo. Entonces sí, mi mensaje es, escuchemos, ¿verdad? A nuestra familia y sigamos unidos. Gracias, Lili. Erling. Bueno, primeramente agradecer, y espero que los que nos están escuchando o viendo puedan tener su tacita de café, Nosotros lo hemos disfrutado hasta el momento. Y para despedirme, considero que los que nos escuchan y nos miran tienen un concepto también de familia. Y hay que desaprender como aprender. Es decir, todos en un momento en la vida tenemos que adoptar nuevas costumbres, nuevos hábitos que nos ayuden a fomentar y tejer una familia de la mejor manera. Si hay algo que he estado aprendiendo actualmente es eso. Yo, siendo hijo, teniendo 31 años y en algún momento pues dando ese paso importante de construir una familia, porque hay que tener ese concepto también, que hay que construir familias, hay que tener bien empoderado ese concepto de que como futuro yo quiero tener una familia. Yo lo tengo, es mi opinión y voy a morir con eso, que yo quiero tener mi familia. Y soy soltero, pero estoy aprendiendo, y eso es lo que la mayoría de personas también, las que no están casadas, están solteras como yo, como los que estamos acá, que considero solo Lili está casada, tenemos de ir aprendiendo los conceptos de familia, porque el conocimiento es bueno. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, entonces Dios nos da la oportunidad para aprenderlo. Y agradecer nuevamente a Radio Frontera por permitirme estar acá. Espero que no sea la primera, ¿verdad? Ni la última, porque construir conocimiento es bueno y es necesario para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Erling y Lili, por acompañarnos en nuestro primer episodio de este podcast informativo. Y es informativo porque las temáticas que se vienen también son súper importantes. El tema de la espiritualidad, que ya lo mencioné, y esperamos que estas personas acepten nuestra invitación y tenerles acá, porque sé que las personas también quieren escucharles a las autoridades espirituales. Habrán, pues, esperamos tener psicólogos, políticos, personas, abogados, bueno, de las diferentes áreas en temas muy importantes que nos van a ayudar a nosotros a poder ver de diferentes panoramas las temáticas o las problemáticas sociales que vive nuestro país y al que se enfrenta. Sí. También, ¿verdad?, agradecer a Radio Frontera, a usted, Tania, por hacerme, ¿verdad?, llegar la invitación. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta, ¿verdad? Es un privilegio, ¿verdad?, para mí el haber estado, ¿verdad?, con ustedes, formar parte de este proceso, ¿verdad?, que hemos desarrollado. Muchas gracias, y gracias a las personas que han estado acompañándolos. Gracias, Francis, también por acompañarnos en este programa, en nuestro podcast El Café de la Tarde. Y pues más adelante, más sorpresas, también vamos a tener patrocinadores de estas bonitas temáticas, así que usted siempre esté pendiente de nosotros todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Agradecemos infinitamente a Ismael Díaz, prácticamente el director general de este podcast, a Laritza Mejía, y también a nuestro compañero de apellido Mesa, porque se me olvida el nombre. Gracias también por acompañarnos. Y bueno, nos esperamos en otra edición más. Así es, y pues decirles que lo que es el tema familia, yo les aseguro que si hubiésemos seguido, amanecemos acá y todavía, porque el tema de familia es amplio, pero creo que lo hemos abordado de una manera bien concreta, ¿verdad? Hemos tocado temas, precisamente los temas más importantes. Gracias, Erling, nuevamente, gracias, Lili. Creo que nos han enseñado mucho, tanto como del papel como madre, el papel de hijo, y nosotros acá también aprendiendo, ¿verdad? Fue un programa para mí maravilloso, porque si bien es cierto, la familia debe de ser cada vez como una planta abonada y abonada para que cada vez crezca más.
Y queremos decirle a usted que está a través de pantalla, muchas gracias por habernos acompañado. Espérenos el próximo sábado. Esperemos tener buenas sorpresas, buenas noticias y de esta manera pues poder seguir informando a toda la población. Muchas gracias. Esto fue El Café de la Tarde, el podcast donde compartimos ideas que dejan huella. Síguenos en nuestras redes sociales y plataformas digitales Frontera 95.1 FM. Comparte con tus amigos y forma parte de nuestra comunidad de